Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Nosotros en este capítulo 24 encontramos la autodefensa de Pablo, llamémosle de esta manera. Lo dividimos en tres partecitas. Primero es el proceso en sí. Pablo ante el gobernador Félix, es aquí donde aparece Ananías, dice, como sumo sacerdote y algunos de los ancianos que vienen desde Jerusalén. Y le llevan a un abogado, a un cierto Tértulo, que va para exponer la acusación de parte de los judíos. Bueno, esta es toda la primera partecita y desde el versículo 10 tenemos propiamente el discurso de Pablo ante el procurador romano. Nosotros dividimos esto en tres partecitas, ¿verdad? Primero, que va el 24 del 10 al 11, que es el exordio. Dice así: después de que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió: sabiendo que desde hace muchos años tú juzgas en esta nación, con gusto presentaré mi defensa. Versículo 10. Y el versículo 11, tú mismo puedes comprobar que no hace más de 12 días subí a Jerusalén a adorar. Hasta ahí entonces tenemos un exordio, es decir, Pablo introduce él mismo la situación porque el gobernador le hace como una señal, listo, porque los enduma ave al tal Tértulo que viene en representación como un abogado que viene a declarar, ¿verdad? Como para declarar y acusar. Y entonces este exordio, estos dos versículos, el 10 y el 11, tanto en el exordio como en todo el discurso, Pablo nos da un ejemplo maravilloso de cómo ser veraces y al mismo tiempo mantener el buen sentido y la cortesía. Vea la primera parte, entonces, de Lucas. O sea, ser veraces. Él va diciendo, narrando, de a poquito, poco a poco, o por lo menos. Aquí estamos encontrando ciertamente la mano de Lucas. Pero nos presenta, es el discurso de Pablo, entonces pone en boca de Pablo lo que es la veracidad y al mismo tiempo el sentido, el buen sentido, ¿verdad? El buen sentido, la cordura, eso es importante. Y también, por otra parte, la cortesía. A pesar que en una oportunidad Pablo también se había lanzado un poco negativamente
contra el mismo sumo sacerdote, contra el mismo Ananías. Pero ahora está frente al procurador Félix y él mismo había dicho, sabiendo que desde hace muchos años tú juzgas en esta nación, con gusto presentaré mi defensa. Eso es lo que encontramos como primera parte. Sabe bien quién es Félix, ¿verdad? Pero no por eso omite la acostumbrada introducción, ¿entienden? Porque él también sabe, que está mamá Félix, que era un esclavo, que era alguien bastante cruel, bastante duro, y entonces que él no interesa guasú, ahí es lo que quiere es orden, y bueno, y si a este le veo, así tal cual como están diciendo dentro de la acusación, porque le habían dicho luego también, hemos encontrado a esta plaga de hombres que provoca alboroto entre los judíos de todo el mundo y es jefe de la secta de los nazarenos. Esta es la acusación que le presentan. Primero como un juzgamiento que está haciendo Tértulo. Esta plaga. Y a la San Pablo. Pero por otra parte, después viene lo que más le habrá preocupado o Félix podría haber escuchado es la cuestión de que provoca alboroto. Y también que es jefe de una secta de los nazarenos. Me preocupa a mí, yo veo a los endumianas. Y por eso también este Tértulo muy inteligentemente está apuntando y está tocando a aquello que justamente iría contra la famosa Pax Romana. Veis, avente lo que tenía aquí, va a nique pemacanearse porque como a la iñaca, mi, a ver, y yo tira, pero, imagina, en dirección vertical, vertical, horizontal. La ñane y yo tiran y cantita cuánto anca va a aparecer ese bebé. A ver, no hay ni vete o oye la sea. Entonces, Tértulo también es muy inteligente, ¿verdad? Como buen abogado, presenta aquí, dice, ¿cuál es de plaga? Imagínate que así ya te presenta. ¿Cuál es de plaga? A la otra de Enduin. Primero. ¿Y por qué un plaga? Y porque justamente anda alborotando a todo el mundo, a todos los judíos, y en todo el mundo de hoy. Y por otra parte, él es jefe de una secta. Eso es secta, lo ya le suena mal. Todo lo que es secta, o sonaba y mojo, encima de los nazarenos, nazarenos, etcétera. Bueno, entonces, Pablo, sin embargo, no por eso, sabiendo bien quién es Félix, no por eso omite la acostumbrada introducción ni crea mala impresión por un testimonio fuera de lugar. Entonces, no por eso se altera Pablo. Pero Pablo también ya es, Pablo si él ya pasó por tantas experiencias. Pablo pasó por muchísimas experiencias negativas. Ya fue apedreado, ni en Bepotío, ni en Mosé, de todo Pablo ya pasó. Entonces, ahora, con mucha calma y con mucha cortesía, sigue su discurso. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Primavera de Dios.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¿Sabías qué es la Navidad? La Navidad se celebra el 25 de diciembre. Navidad no es el 24 de diciembre, es todo el 25 de diciembre. Esto sí, Navidad no es una celebración tampoco de una fecha, sino de un hecho, el nacimiento del Salvador, es decir, de Jesús, el evento absolutamente decisivo en la historia de nuestra salvación. Es entonces una conmemoración del significado de este hecho. Se recuerda el nacimiento de nuestro Salvador, del niño Jesús. Nosotros leemos en las profecías, en el Antiguo Testamento, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman también su nombre: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la paz. De pronto una multitud de seres celestiales aparecen junto al ángel y alaban a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de la gracia. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Lucas. Y nosotros, los que somos beneficiados con este hecho, tenemos no solamente motivos, sino una verdadera obligación de celebrarlo. Como lo importante es el significado, todo lo anterior se resume en que debemos ser conscientes de que hubo un día en el que Dios encarnado llegó a nuestras vidas, las cuales deben estar siempre listas para fructificar bajo esta luz. Yo soy la luz del mundo, no nos olvidemos que nos dice eso Jesús. San Juan, sobre todo, nos habla de la luz, capítulo 8. De aquí que la temporada de Adviento sea una temporada de penitencia, de reflexión, de preparación. Este es el sentido también que nosotros tenemos y le damos al color morado en la vestimenta de los sacerdotes durante las celebraciones. Es el mismo color de la Cuaresma, preparación. Ahora, como dijo también el Santo Padre Juan Pablo II, el santo, ¿verdad?, ya dentro de nuestra iglesia, él decía: Jesús nace para la humanidad que busca libertad y paz, nace para todo hombre oprimido por el pecado, necesitado de salvación y sediento también de esperanza. Entonces, cuidado con la Navidad cristiana y la Navidad consumista, porque muchas veces hacia ahí caminamos, queridos amigos. Navidad es una fiesta que está bajo un ataque tremendo del consumismo en estos últimos tiempos. Por ejemplo, Santa Claus, el jo, 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 ha tomado el lugar del niño Jesús. Y el mall, por ejemplo, en el centro comercial ha tomado el lugar de los templos. Qué triste que es el domingo antes de la Navidad los estacionamientos, por ejemplo, de las iglesias estén vacías. Y sin embargo los centros comerciales parece que tienen como una hazaña al encontrar un lugarcito donde estacionar su vehículo. Recordemos lo que dice la palabra de Dios: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Eso lo decía ya San Mateo. ¿Dónde está entonces hoy tu corazón, querido amigo? ¿En un centro comercial? Ahora, cuando llegue la tribulación de tu vida, ¿a dónde vas a ir a buscar el consuelo y la paz? ¿A ese centro comercial? ¿O irás al templo donde encontrarás a ese niño que nos trae la paz y que ha nacido y se ha encarnado? Navidad, queridos amigos, es una fiesta de cumpleaños donde se le compran regalos, ¿verdad?, a todos, menos al niño que se festeja. Donde se hace una fiesta y no se invita al homenajeado, donde hoy tristemente se trata de que no se mencione el nombre del niño que nació.
Su nombre es Jesús, Salvador, Yeshua. Ahora, la liturgia de la palabra, queridos amigos, nos invita a reflexionar la encarnación del Hijo de Dios, desde su nacimiento hasta su manifestación en todas partes del mundo. Este tiempo litúrgico nos presentan desafíos tanto en nuestra sociedad como en nuestra familia. Hagamos entonces que esta Navidad verdaderamente nazca el niño Jesús en nuestra familia, en nuestros corazones, en nuestra sociedad. Yo les invito a cada uno de ustedes, queridos amigos, que en la víspera de Navidad esperemos con alegría la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. Vamos a rezar en familia y vamos a darle lugar correspondiente a Dios que entra en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón, y no al centro comercial. Que Dios les bendiga a todos. Preparémonos para la Navidad. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este tema tan interesante del discurso de Pablo ante el procurador romano. Decíamos que Pablo no omite todo lo que es la introducción y todo lo que significa ese buen sentido y la cortesía. Pero, a pesar de que sabemos que también Pablo conoce quién es Félix, ya dijimos, pero no por eso él omite esta introducción en su discurso. También podemos hablar detrás de esto, no solamente porque él es una persona de buen sentido en su discurso, sino que también él tiene una formación griega. Recordemos que los discursos griegos siempre hacían todas estas introducciones, presentaciones, y de la mejor manera. Y después, en todo caso, cuando comienzan a desarrollar el texto, el cuerpo que le dicen, y luego la famosa conclusión. Ellos van diciendo lo que tienen que decir en el cuerpo principalmente. Pero la introducción, es decir, el exordio, en estos versículos 10 y 11, estamos mirando que él no omite esta acostumbrada introducción. Entonces se dan cuenta, este discurso de Pablo es muy interesante, ¿verdad? Entonces no le concede absolutamente, él tampoco dice el tratamiento de excelentísimo. Y a huella, por ejemplo, Claudio Lisias le saluda al excelentísimo procurador, Jaén de Irmi. Correspondía verdaderamente a la clase ecuestre de Roma y que se extendía a veces a gobernadores que no fueran ecuestres. Pero sí recuerda casi lo único bueno posible en Félix en su calidad de juez. Upéala a ella, en su calidad de juez. Upéala y ponage ben maragina. La calidad de este hombre, de Félix, que llevaba bastante tiempo como gobernador de Judea. Entonces, hace mucho tiempo, 5 años había regido la provincia y había estado asociado antes con su predecesor Cumano. Cumano fue el que estuvo antes entonces de Félix como procurador. De modo que comparado con otros gobernadores, había sido juez de la nación por muchos años, siendo por lo menos conocedor del panorama político-social de Israel. No le sería difícil averiguar los hechos reales del caso. Como él ya 5 años, imagina, más o menos, imagina la situación, los otros posiblemente estuvieron mucho menos. Entonces Pablo se atiene a la más estricta verdad. Esto es lo que estamos queriendo subrayar y habíamos dicho. El sentido, por una parte, de la verdad, de la veracidad,
Y bueno, hace mucho tiempo que está aquí. Por otra parte, no usa esas palabras así un poco rimbombantes que van mucho más allá. La cuestión de excelentísimo, ¿verdad? Como otros lo estaban utilizando. Y entonces utiliza o se ajusta a la más estricta verdad. Y aún así formula un exordio grato al oído del gobernador, dándonos un ejemplo cómo combinar nuestro testimonio con la más exquisita cortesía y animándonos a dar a cada cual el tratamiento que su categoría requiera. Es decir, Pablo se limita exclusivamente a aquello que le corresponde. Entonces, allí nos quedamos. Después viene una segunda parte que va del 11 al 13, también aquí 24, que es la defensa negativa. La defensa negativa, miramos un poco, dice, y ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad me encontraron discutiendo o provocando revueltas con la gente. El hecho de decir el ni, te está hablando directamente de lo que decimos la defensa negativa, versículo 12 y 13. Tampoco, ¿viste? Que se refiere también a la defensa negativa del 12. Tampoco pueden presentarse pruebas. Ellos tampoco te pueden presentar pruebas, no hay prueba de lo que ahora me están acusando. UPB en Yareco. Tértulo, en nombre de los jefes de los judíos, había acusado a Pablo de ser una mala persona. Y Moisés seguridad lleva esta plaga que siempre provoca alborotos. Pablo limitó su defensa a los breves días de su estancia en Jerusalén, ya que era por su actuación reciente que había de ser juzgado. Esto, por ejemplo, es importante. Pablo por eso enseguida dice, llegó ni 12 días. A él no le interesa todo lo que pudo haber hecho allá por Grecia o todo lo que pudo haber pasado, sino que simplemente qué es lo que yo hice en estos días en que estuve en Jerusalén. Y ahí entonces hablábamos de la veracidad. Pablo no ya puede ir Pablo en ningún momento, ¿verdad? Y por lo tanto, Pablo se limita directamente a esta defensa a los breves días de su estancia en Jerusalén. Días entonces que era por su actuación reciente. Vaya para comportar en Jerusalén esos 12 días y nada más que eso. En relación con ella adelantó una serie de negaciones que se presentaban a la prueba contrariamente a las alegaciones de Tértulo. Porque Tértulo pues aquí ya se lanza a ella en todo el mundo. Entonces él dice, no, aquí es Jerusalén. Esto, por ejemplo, ya es muy interesante. Pues él así, pues si no hay una ecuación de ahí, entonces, pantoimba, amosarambí de aquí para allá, de aquí, de allá. Y sin embargo, no me ajusto a la verdad de qué es lo que le estamos acusando y que sería solamente de esos 12 días que Pablo estuvo en Jerusalén. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas
y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Veni, veni, Emmanuel, captivum solve Israel, qui tenit in exilio, privatus Dei filio, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, veni, Rex Gentium, veni, Redemptor omnium, ut salvas tuos famulos, peccatis ibi conscios, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, veni, Oriens, solare nos advenies, noctis de nebulas, diasque noctis tenebras, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni clavis Davidica, veni clavis Davidica, regnare crudecelica, faciter tutim superum, et claude via silverum, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel, esse virgula.
Veni, veni Adonai, qui populo in Sinai, legem dedisti vertice, in majestate gloriae, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, o sapientia, veni disponis omnia, veni viam prudentiae, ut doces est gloriae, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Gaude, gaude, Emmanuel. Nascetur pro te Israel. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar. En tu presencia yo quiero habitar, mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón, mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Oh, yeah. Río Squad. Oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz. He seguido la estrella, como aquello sabio. Hoy te glorifico con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero. Tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero. Jesús, eres el primero, sí, el amor verdadero. Se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar. En tu presencia yo quiero habitar, mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón, mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón, mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón.
exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. En el capítulo 24 tenemos aquí, decíamos, la parte que nosotros le llamamos así, la defensa negativa, el 12, el 13 principalmente. Pablo se ajusta simplemente a la veracidad. Y aquí dice una serie, ¿verdad?, de actuaciones en relación con lo que él había vivido en esos 12 días, simplemente esos 12 días de Jerusalén. Era por su actuación reciente que había de ser juzgado, no es por otra cosa. En relación con ella adelantó una serie de negaciones que se prestaban a la prueba. Se prestaban a la prueba, bueno, la prueba de estos 12 días. Contrariamente a las alegaciones de Tértulo, como ya dijimos, que él, homo sarambipa, de aquí para allá, primero luego sin ningún fundamento, y por eso él dice pruebas. Va a entender hemos encontrado esta plaga. Va a decir, hemos encontrado esta plaga. Va a de acusación, hemos encontrado esta plaga. Entonces encontramos esta plaga, pegarla de acusación y listo, y punto. Entonces, todos estos elementos son muy importantes. Entonces, era comprobable que no había disputado con nadie en Jerusalén. Por eso es que después va a decir, ¿verdad? Ni tampoco, dice luego enseguida en el 13, ni tampoco pueden presentarte pruebas de lo que ahora ellos me están aplicando, ¿verdad? Él no había provocado alborotos ni en el templo, ni en las sinagogas, ni por las calles y plazas de la ciudad. Entonces no hay ninguna alegación, nada de esto. Los acontecimientos eran tan recientes, siendo tan corto el plazo desde su subida a Jerusalén, que todo estaba a la luz del día. Todo estaba aquí presente. La peña etereija, la peña etereija mío. Bueno, y por ahí un bebé. La oíno va a pelleche, a pelle por antes, no sé. Si anda de que ni me tenía problemas, la dejan más sí. Se haya poco ripea, se haya puede tirar alboroto, se ha disturbado pea, se calle, etcétera, hay co apoya o pan país alboroto a crear. No, señor, en ningún momento. En esos 12 días, y después vamos a ver, ¿verdad?, más detalles, como te va diciendo aquí también. La verdad, pues, podía averiguarse fácilmente, aún por una somera investigación de los hechos. Entonces, los eruditos, los grandes estudiosos sobre Pablo, nos informan y nos dan en sus estudios esta discusión sobre los 12 días. Estos 12 días, él a Pablo la enseña con estos 12 días. Porque según él habían pasado 12 días de su subida a Jerusalén hasta el momento del proceso. Jerusalén, 12 días, cuando ahí me imagina en Cesarea Marítima. Siendo algo difícil ver cómo los 7 días de la purificación de los nazareos podían haberse cumplido, quedando un tiempo para tantos otros acontecimientos. Porque se acuerdan que él, cuando se encontró con la comunidad cristiana en Ojo Saluda, o sea que Itirí o Yapora, ¿verdad? Entonces, entonces parece que demasiado rápido se movió. Él fue a visitar a Santiago y a los ancianos de Jerusalén. Estamos en el capítulo 21, ¿verdad? Dice, llevaron, bueno, eso todo. Al día siguiente, en el versículo 18 del 21, Pablo con todos nosotros fue a encontrarse con Santiago,
Los ancianos estaban presentes. Ahí está. Los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, comenzó a contarles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Cuantos lo escuchaban glorificaban a Dios y dijeron: «Ves, hermanos, cuántos miles han creído de entre los judíos y todos son celosos observantes de la ley. Pero han oído decir acerca de ti que enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni caminen conforme a las tradiciones». ¿Qué vamos a hacer? Y aquí es donde le dan esa tarea. Todos sabrán que has venido. Entonces, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Únete y purifícate y paga por ellos para que les rapen la cabeza. Así todos sabrán que no es cierto lo que se ha dicho de ti, sino que vives rectamente y cumples la ley. En cuanto a los gentiles que han creído, ya les hemos ordenado, después de deliberar, que se abstengan a la carne inmolada, a los ídolos de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. Entonces, es aquí donde viene la purificación, ¿verdad? Que dice, cuando están por cumplirse los 7 días. 7 días, imagínate. A la etapa de Pablo, ya para pegarla, muchos estudiosos dicen, ¿será que fueron solamente 12 días? Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Evangelio de Lucas. Lucas investigó a muchos de los primeros testigos oculares de la vida de Jesús y escribió este registro. La historia comienza en los montes de Jerusalén, el lugar donde los antiguos profetas de Israel dijeron que Dios mismo vendría para establecer su reino sobre toda la tierra. En la ciudad está el templo administrado por los sacerdotes. Uno de ellos, Zacarías, estaba trabajando en el templo cuando tuvo una visión que lo aterrorizó. Un ángel aparece y le dice que él y su esposa tendrían un hijo. ¿De qué se trata todo esto? Se nos dice que Zacarías y su esposa eran muy viejos. Nunca habían podido tener hijos. Lucas está haciendo un paralelo con Abraham y Sara, los grandes ancestros de Israel, porque ellos eran muy viejos y no podían tener hijos. Sin embargo, Dios les dio un hijo, Isaac, y así es como comenzó toda la historia de Israel. Lucas está implicando que Dios está por hacer algo igual de importante por su pueblo una vez más. El ángel le dice a Zacarías que debe nombrar a su hijo Juan. Y luego dice que el hijo va a cumplir una promesa de los antiguos profetas de Israel, de que alguien vendría un día a preparar a Israel para encontrarse con su Dios cuando él llegara a reinar en Jerusalén. En este momento, Jerusalén está gobernada por los romanos. Sí, está gobernada por un hombre llamado Herodes, un rey marioneta bajo el imperio romano. Lo que el pueblo judío más deseaba era ser libre y gobernarse a sí mismo en su propia tierra. Esta es una noticia impactante. Todo va a cambiar. Dios está en camino, pero ¿cómo llegará? Para descubrirlo, Lucas nos lleva fuera de Jerusalén, hacia un pequeño pueblo en los montes de una alejada región llamada Galilea. Ahí encontramos a una mujer llamada Mariam. Le llamaremos María. Ella estaba comprometida para casarse. Un ángel se le aparece a María, diciéndole que va a tener un hijo. Se supone que ella lo llame Jesús, lo cual en hebreo significa el Señor salva. Él será un rey como David y gobernará sobre el pueblo de Dios para siempre. María pregunta, ¿y cómo es esto posible? Soy virgen. Se le dice que el mismo Espíritu Santo que trajo vida y luz de las tinieblas en el primer capítulo de Génesis generará vida dentro de su vientre. Dios está a punto de unirse a la humanidad a través de la concepción y el nacimiento del Mesías. María pasará de ser una completa desconocida a ser la futura madre del rey. Exactamente. De hecho, ella canta una canción acerca de cómo su propio cambio de estatus social apunta hacia una mayor agitación venidera. A través de su hijo, Dios va a quitar gobernantes de sus tronos y exaltar al pobre y al humilde. Va a poner completamente de cabeza el orden del mundo. Cuando María estaba embarazada,
Ella y su prometido José tuvieron que descender a Belén. Había un decreto en todo el Imperio Romano acerca de unos nuevos impuestos. Todos tenían que ir a registrarse en la ciudad de su familia. Había tantos visitantes en Belén que ellos no pudieron encontrar una habitación para hospedarse. El único lugar que pudieron encontrar era un espacio donde los animales dormían. Ahí cerca estaban algunos pastores con sus rebaños. Un ángel se les aparece, lo que, claro, los asusta. Se les dice que celebren, porque esta noche ha nacido un Salvador en Belén. Se les dice que vayan y encuentren a este bebé. Sabrán que es el Mesías porque estará envuelto y recostado en un mugriento pesebre. Esto es bastante desagradable. Estos pastores, que tampoco son muy limpios que digamos, van y encuentran a Jesús recién nacido en este sucio lugar. Quedan completamente atónitos. Se van a casa preguntándose qué es lo que está a punto de suceder. Todo esto es muy extraño. Si Dios realmente está viniendo a salvar el mundo, esa no es la manera en que esperarías que llegara. Nacido de una chica adolescente, en un refugio para animales y celebrado por unos pastores desconocidos. Exacto. Todo está de cabeza en la historia de Lucas. Ese es el punto. Él está mostrando cómo es que el reino de Dios fue revelado primero en esos lugares sucios, entre los pobres, porque Jesús está aquí para traer salvación, volteando de cabeza el orden del mundo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Se viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los hijos al calor del hogar, que se celebra Navidad. Que una noche de entre tantas, una estrella brilló más. De una virgen nace un niño que al mundo viene a salvar. Es esto y nada más. Muchos hablaban de su llegada, esperando con ansia verle aparecer. No pensaban que fuera un bebé, el Mesías de Israel. Tanto tiempo aguardando y no le vieron en él. Creo que este niño viene del cielo. Veremos en el pesebre de quién es su reino. De los pequeños que quieran entrar, allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Pastores y reyes magos caen a sus pies. Dios reina desde un establo en una cuna de Belén. Viva su sencillez, cabalgando a carcajadas en las rodillas de José. Devuelve la inocencia al corazón que se fue, buscando una triste madurez. Y tantos que abandonamos nuestras ilusiones por proyectos y planes de
de futuro mayores. Hoy viendo el rostro del niño Jesús, reconocemos nuestra esclavitud y le pedimos que nos libere con su luz. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino. De los pequeños que quieran entrar, allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos entonces, es muy interesante esta división, ¿verdad? El exordio, y después está esta defensa, como nosotros le llamamos la defensa negativa de parte de Pablo. Toda esta narración del discurso de Pablo vamos a seguir ciertamente profundizando más. Y este versículo que hoy nosotros también subrayamos, a menos que sea una sola declaración que grité cuando estaba en medio de ellos. A causa de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy ante ustedes. Eso también vamos a ver enseguida, ¿verdad? Ahora estábamos mirando esa declaración negativa. Pero ABP o Pacueteomae, Pablo entonces tiene esa defensa y testimonio que va a ir un poco del 14 al 16, ¿verdad? Esa sería la tercera partecita. Y luego va un poco más la defensa en cuanto a la visita de que está haciendo a Jerusalén. Y es ahí donde va entrando cada vez más de lo que él hizo allí en Jerusalén, después que los mismos judíos que tendrían, ¿se acuerdan? Los mismos judíos que tendrían que juzgarlo, no lo están haciendo. Son ellos que podrían tener esa palabra cuidando a niño Pepe, ¿verdad? O sea, ellos no le están juzgando. Entonces, después hace una referencia también al Sanedrín, cuando nosotros en el estudio anterior habíamos dicho, dice, o si no, que estos mismos digan qué delito cometí. O sea, aquí se está refiriendo al Sanedrín. Porque aquí el sumo sacerdote es el que está viniendo con alguno de los ancianos, o Uberújico ahí la abogado, Tértulo. Pero, sino que estos mismos digan qué delito cometí cuando me presenté ante el Sanedrín. ¿Qué delito cometí cuando me presenté ante el Sanedrín? Y por lo tanto, después ya vamos a tener más adelante aquí Félix también que tendrá que tomar una decisión. Del 22 hasta el final, del 22 al 27, es Félix el que va a tener que tomar una decisión. Primero, lo va a tener que adelantamos un poquitito, ¿verdad? Lo que vendrá posteriormente, pero para tener una película ya de todo. Pero vamos a ir entrando punto por punto para entender mejor. Desde este discurso de Pablo, desde lo que Pablo está aquí diciendo primero en su autodefensa, lo que él trae a colación. Pues bendiga, tú y Ñandela,
ña generalizantes allá en las cosas, en los otros estudios bíblicos anteriores, ¿verdad? A esto, sobre el mismo tema, decíamos, ¿cuál es el famoso oye endaye? Oye endaye. Upeala oye ea. Por eso que es importante, nosotros que estamos haciendo un estudio bíblico, que también después, desde nuestra interpretación, pero primero desde un estudio exegético, por lo menos un poquitito más profundo y un poquitito más detallado. Y andeña ma en mija ya esa, mija ya epe, oye enda, porque andego mija ya y puro formal. Y andego ya, pinte pesa, oye enda ya la peisa jajina, ¿verdad? Entonces eso no condice, ¿verdad? No condice. Tenemos que mirar y entender y ver aquellas cosas que realmente nos ayudan a nosotros a entender y a ver lo que hace que podamos caminar juntos, ¿verdad? O sea, caminar en lo que nosotros le llamamos, en este caso, la veracidad dentro de lo que vamos a hacer. Y aquí estamos haciendo una acusación. Una acusación. Es importante te indica, tú y la pisa. Y le está juzgando y poniéndole ya un título. Hemos encontrado esta plaga. La heresia. En cualquier lugar, en el Congreso entero, o sea, nos tratamos mal. Ya entiende. Fuera de una veracidad. Hoy ya le estás poniendo un título. Aunque ya es famoso formal, ve ya marcante ya es hemos marcante hoy lo mitad México. Entonces, bueno, hemos encontrado esta plaga. O sea, ¿quién es este? Ve esta plaga que provoca alboroto entre los judíos de todo el mundo y es jefe de la secta de los nazarenos. Hasta intentó profanar el templo, pero lo atrapamos. Ese es antes que no le habrá interesado tanto allí a Félix, tampoco eso de haber profanado tu templo, que pega, que amor. Cierto que tiene relación, porque si quiso profanar el templo, tal vez es porque quiso crear algún alboroto. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir esto y vamos a seguir profundizando en interesantes, en Abela Yahesá. Y en el próximo curso bíblico, ¿verdad? Vamos a continuar este capítulo 24. Por el día de hoy me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.